Comenzamos. El impacto de la 23ª Cumbre Iberoamericana que concluyó en Panamá el pasado sábado acaparó la atención internacional, no por los temas y los acuerdos logrados, sino quizás por la falta de participación de 11 presidentes miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es por ello que analistas aseguran que el ausentismo compromete el futuro de este foro y demuestra que el fracaso de este tipo de encuentros está a la orden del día. Pero la silla nunca ha estado vacía. Siempre ha estado el canciller, siempre ha estado un vicepresidente, siempre ha estado un representante. Los países participaron absolutamente todos ellos en la cumbre. Estas fueron las palabras del secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, que se retirará tras 8 años de estar a cargo defendiendo al foro internacional, tras una serie de críticas por la falta de dignatarios en la 23ª Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en Panamá, que incluso fue calificada por algunos expertos como todo un fracaso. Hay un concepto aritmético de las cumbres. Van tantos jefes de Estado es un éxito, no van tantos un fracaso. Cuando nosotros decimos que en la cumbre han faltado algunos jefes de Estado, es cierto. Todos tienen muchas razones. La inasistencia de 11 jefes de Estado, de 22 miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos, a la que se suma la del rey Juan Carlos, quien envió un mensaje a través de un video, fue una de las bases para señalar que el encuentro fue poco productivo. Además, la apatía de los participantes que no lograron elegir al nuevo secretario iberoamericano, la falta de interés de los integrantes del ALBA en participar y la medio asistencia de miembros de la Alianza del Pacífico son los indicios para que analistas indiquen que el foro por primera vez en su historia reprobó en materia de asistencia, desde 1991 que fue creado. Además, culpan de esta situación al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la falta de empeño para garantizar la presencia de todos los mandatarios iberoamericanos. Expertos también señalan que la cumbre finalizó sin acuerdos decisivos, más allá de los celebrados de manera rutinaria. Sin embargo, se aprobó una resolución sobre la conferencia iberoamericana que incluye la transformación de estos encuentros anuales en bienales, que comenzará a implementarse en Veracruz, México. Tras la situación que se presentó, ahora queda esperar qué estrategias utilizará el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para lograr que la próxima cumbre, que está bajo su responsabilidad, pueda tener una mayor eficacia y más compromiso por parte de sus miembros. Para debatir este tema voy a saludar desde los estudios NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America, periodista además. Y desde Quito nos acompaña Fander Falconi, ex canciller de Ecuador y profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Señores, gracias por participar en Zoom a la noticia. Bienvenidos, buenas noches. Comienzo con usted, señor ex canciller de Ecuador, Falconi. Bienvenido. Buenas noches, un saludo muy cordial para toda la audiencia, para muchos latinos de Estados Unidos. El debate se ha planteado, ex canciller, en que si se puede catalogar esta cumbre iberoamericana, la número 23, de fracaso o fiasco, como algunos diarios, incluido El País de España, titulaba y hacía los análisis en sus páginas interiores el día de hoy. ¿Usted qué piensa al respecto? Y creo que estas cumbres internacionales han tenido todo sentido, como la Asamblea Anual de Naciones Unidas o la Cumbre Iberoamericana. Asimismo, hay un conjunto de problemas en el multilateralismo a nivel internacional. Le doy un ejemplo, por ejemplo, el sistema de la comunidad andina ya se encuentra en el mismo estado, pero no es verdad, uno todavía deseable que todas las cumbres internacionales ya no sirvan para nada. Yo creo que son espacios fundamentales para la concertación política, para políticos, sociales, económicos, y en ese sentido hay que preservarles, pero también hay que beneficiarles. La Cumbre Iberoamericana de Panamá ha sido un fracaso, porque ese es un espacio que se encuentra ya evidentemente agotado, por obvias razones, desde mi punto de vista, ya no puede seguir liderado por España, con todos sus problemas políticos y económicos a cuestas. La ausencia del rey Juan Carlos, la ausencia todavía de una operación de cadera, expresa ese agotamiento. Por otro lado, ese espacio siempre tuvo un recito a una vieja relación colonial que ha sido inviable, que estamos viendo ahora que se muestra absolutamente improductiva.
Valencia. Muy bien, ex canciller, quiero saludar también a Robert Valencia, le quiero dar la palabra en esta noche. Bienvenido a Zoom, Robert. Y sí, es un fracaso, es un fiasco lo que sucedió en Panamá durante los días viernes y sábado pasados. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y un saludo a la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Lo que ocurrió en Panamá es lo que se podría denominar como la señal de los tiempos, ¿no? Esta no es la primera vez en donde el choque de ideologías pues ha tomado lugar en estas cumbres transatlánticas y, por decirlo de cierta forma, supranacionales. Vemos este año, sin ir tan lejos, cuando se había llevado una asamblea de la OEA en Antigua, Guatemala, donde el tema principal era el tema de las drogas y donde muy pocos países llegaron a un acuerdo. Vemos el caso de la cumbre de la OEA también en Cartagena el año pasado, donde no hubo ningún acuerdo como tal. Podría decirse que sí, esto fue totalmente un fracaso en realidad, pero más que todo por el desdén ideológico, más específicamente por los países de izquierda. Un ejemplo claro es la inclusión del tema de la Alianza del Pacífico en esta cumbre, un tema que para algunos países de izquierda resulta como el caballo de Troya, donde Estados Unidos pretende impulsar el Tratado de Libre Comercio de las Américas, o el llamado ALCA. Es decir, y además también, como lo acaba de mencionar también el invitado, los problemas internos de casi cada uno de los países. Vemos el caso de España, el presidente Rajoy, que ha enfrentado graves problemas en su país, como el caso de Bárcenas, el posible desprendimiento de algunas de las comunidades autónomas. Y esto ha sido un resultado de varios años incluso, porque vemos, por ejemplo, el caso del rey Juan Carlos, cuando le había dicho, cuando espetó ese famoso "¿por qué no te callas?" en la cumbre en Chile, y desde ese momento hemos visto una baja de la influencia de la cumbre iberoamericana, también partiendo, como lo hemos mencionado, de los problemas internos, especialmente que enfrenta España y Portugal por el lado económico. España es uno de los países que aporta una gran parte del presupuesto de la CEGIP, o de la Secretaría, un 60% del presupuesto, de ese tema, pero obviamente que no puede mantener los gastos, Robert, debido a la crisis económica. De ese tema hablaremos en unos minutos, y ya regreso también con el ex canciller de Ecuador, Fander Falconi, porque quiero aprovechar, en este momento tenemos contacto directo con Fernando Núñez Fábrega, él es canciller de Panamá, y le agradecemos, canciller, por acompañarnos esta noche. Bienvenido a Suma la Noticia de NTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros, canciller. Cómo no, gracias a ustedes por llamarme. Canciller, estamos debatiendo esta noche lo que sucedió en la cumbre el pasado viernes y sábado, pero más allá, las críticas que han surgido en las últimas horas. Hay diarios muy importantes, analistas que se han sumado a unas voces que señalan que la cumbre se puede catalogar como un fracaso o un fiasco, leyendo lo que apuntaba el diario El País de España el día de hoy. ¿Usted qué piensa, canciller? Bueno, yo no creo que se puede medir el éxito de una cumbre basado en la cantidad de mandatarios. Esto no es un equipo de béisbol. O sea, los mandatarios tienen una gran cantidad de responsabilidades que les hace imposible a veces asistir a estas cumbres. Lo importante para nosotros es que hayan delegaciones con el poder de participar y de dialogar. Eso era para nosotros lo más importante. El canciller, yo le quiero preguntar por esa labor previa que usted desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó, esos días que no son, obviamente no solamente días, pues se puede llamar que son meses de trabajo previo, consultando a las demás cancillerías, consultando a las demás delegaciones diplomáticas y obviamente asegurándose que los presidentes asistan. ¿Qué nos puede usted contar de esos meses previos a la cumbre, cuando ustedes trataban de llegar a los países que obviamente no asistieron, pero que ustedes hicieron esa labor diplomática de decirles, venga, cuente con, contamos con usted, acompáñenos? ¿Qué nos puede usted contar? Pero fíjate bien, en realidad la labor previa son las cumbrecitas que le llaman de los ministros de la presidencia, de los ministros de gobierno,
ese trabajo se hizo y se hizo exitosamente. Ahí hubo una gran participación porque es más fácil prescindir de un ministro durante un par de días que prescindir de un presidente. Pero vuelvo y te digo, acá el problema es que se está confundiendo de que el trabajo previo estaba hecho, se hizo una reunión de cancilleres muy exitosa acá en Panamá, justo antes del día anterior a la reunión de la cumbre de los presidentes, y ya en realidad lo que se necesitaba era que se aprobaran las reformas, las resoluciones, que se aprobaron 14, o sea, ya el trabajo previo estaba hecho. Lo que se necesitaba era el sello de aprobación de alguien que siendo mandatario o teniendo el mandato del mandatario pudiesen aprobarlo, y eso se hizo. Canciller, ¿usted no cree que la situación política que vive Latinoamérica, especialmente donde hay un aparente liderazgo de presidentes con una tendencia hacia la izquierda, que están reunidos en el ALBA y que están tomando una nueva posición o están manejando un nuevo componente ideológico en la región, tiene influencia en lo que sucedió en la asistencia de los mandatarios a la cumbre? Bueno, obviamente sí creo eso. Eso ya es una realidad innegable que más se ha reflejado en la OEA que lo que se ha reflejado en la... manera, no quiso, había tenido un problema por un viaje previo con su Congreso y no quería arriesgar a que le fueran a negar el permiso. O sea, estas son cosas que hay que tomarlas en cuenta y que yo creo que se deben exteriorizar con más tiempo, ¿no? Yo creo que tuvimos quizás un poquitín de mala suerte en algunos de esos eventos que, o sea, que incidieron sobre la presencia, pero que no fueron significativos. Muy bien, le agradecemos al canciller de Panamá, Fernando Fábregas Núñez, por acompañarnos esta noche en Suma la Noticia de NTN 24. Canciller, una buena noche para usted. Muchas gracias por su tiempo. Cómo no, gracias a ti. Muy amable. Y vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y regresamos con más de debate. Las cuentas de Twitter y las opiniones. Marcel. Con Suma la Noticia. Continuamos en Suma la Noticia y estamos hablando de lo que sucedió en la 23ª Cumbre Iberoamericana y precisamente en la clausura del evento que se efectuó en Panamá. Mariano Rajoy, el jefe de gobierno español, aseguró que la integración significaba crecimiento, mientras que la división era sinónimo de empobrecimiento. La solución a nuestros problemas pasa por una mayor integración económica y también de aislamiento. Seguimos debatiendo. Regreso con usted, ex canciller de Ecuador en Quito, señor Fander Falconi. Le quiero preguntar la última pregunta precisamente que le hacía al canciller de Panamá, y es el tema de la revitalización de las cumbres. Ellos hablan que a partir de Veracruz, que después de Veracruz, que es en el próximo año, en el 2014, y con el hecho de que las cumbres se van a hacer ahora cada 2 años, eso va a oxigenar un poco el tema de las cumbres. ¿Usted cree lo mismo, ex canciller? Bueno, puede ser un mecanismo deseable que se fusionen de esta manera las cumbres, pero creo que hay que ir al fondo del problema. Yo creo que el fondo del problema es lo que señalaba anteriormente. Me parece que el conjunto de cumbres internacionales que han perdido su sentido, había mencionado algunas, la propia Asamblea Anual de Naciones Unidas, o la Cumbre Iberoamericana. Creo que por obvias razones ya no se puede seguir liderada por España con todos sus problemas políticos y económicos que
se les está viviendo, y se les está viviendo por la aplicación de pésimas políticas públicas. Le hablo desde mi punto de vista como exfuncionario público y como un investigador. Yo creo que las políticas que se imparten de los países que están siendo afectados por una enorme crisis económica y social no son las correctas en el caso europeo. Y eso, claro, debilita las estructuras integracionistas y debilita también los mecanismos de integración. Creo que la cumbre realizada el fin de semana pasada fue una reunión de las que estuvo ausente la mitad de jefes y jefas de Estado de los mismos convocados. Y esto es un síntoma bastante fuerte de la pérdida de peso que tiene la cumbre iberoamericana. Además, creo que hay que hacer otra lectura, América hacer otra lectura. Los acudieron entre otros mandatarios de Perú, México y Colombia. Perú al final estaba ratificado, no viajó el presidente Humala, que son los más empeñosos en la Alianza del Pacífico, por lo que también se podría hacer otra lectura. La avanzada norteamericana con esta alianza no tuvo el eco que se esperaba en este foro. Que democráticamente todos los gobiernos de América Latina tengan la misma visión comercial, de política, etcétera, creo que podemos construir una agenda latinoamericana y caribeña en común. Y mencionaba que están temas fundamentales para la región, como los temas migratorios, los temas comerciales, los temas de seguridad internacional, los temas que están ligados con una agenda, por ejemplo, frente al cambio climático. Si uno mira los embates del cambio climático, todos los países de la región vamos a ser afectados en los próximos 25 años, justamente por nuestra relación costanera en la mayoría de los casos y por nuestra condición especial de tener una biodiversidad enorme en prácticamente todos los países. Entonces creo que el desafío sigue siendo construir una agenda en común. Por eso yo decía que si bien ha sido una cumbre sin discutir, la cumbre de Panamá, y en eso comparto que ha sido una cumbre bastante de pocos éxitos, creo que sí es deseable que las cumbres internacionales permitan ayudar los intereses comunes latinoamericanos. Claro. En eso hay que seguir trabajando y armando y afianzando intereses en común. Entiendo que ese tema de la agenda común es un poco difícil de concretar porque cada uno de los mandatarios asistentes busca ese espacio en el momento de las sesiones plenarias, que el sábado pasado lo vimos en la mañana y en la tarde algo menos porque los cancilleres, los presidentes de la tarde habían dejado su silla por ocupar por los cancilleres, pero en la sesión de la mañana fue más notorio cuando precisamente cada uno de los países miembros trataba de luchar y buscar un espacio por su agenda interna. El caso de Colombia, el caso de las intervenciones también de Paraguay, que es obviamente ellos buscando ese espacio de global, pero por un tema único y en particular. Entonces quizás eso opaca, y quiero conocer la opinión de ustedes dos, opaca también lo que dice el ex canciller de la agenda global y en común, obviamente. Efectivamente, esto que dio en la cumbre, que se priorizaron de temas de política local, de política nacional, que son sumamente importantes, no hay duda de eso. El proceso de paz en Colombia además tiene una clave regional sumamente importante, en particular para los países vecinos que hemos sido afectados por este conflicto armado que lleva cerca de 60 años, entonces en muchos sentidos son temas fundamentales. Pero lo otro es la posibilidad de que podamos construir una agenda regional, una agenda en conjunto, y por eso son las cumbres, y por eso están al más alto nivel. Por eso es una cumbre de jefes y jefas de Estado, y se esperaba que lleguen los jefes de Estado. ¿Por qué? Porque hay una razón lógica, porque los jefes de Estado están sobre la Cancillería. Es una diplomacia mucho más directa, una diplomacia mucho más abierta y con una capacidad resolutiva mayor a todo el intrincado que generalmente componen los acuerdos diplomáticos a un nivel inferior, es decir, a nivel de Cancillería, y peor aún a un nivel donde no están presentes los cancilleres. Escuchamos el espacio adecuado
una cumbre donde los jefes de Estado pueden hablar directamente, pueden plantear su situación de común y evidentemente sacar conclusiones que beneficiarán a todos los latinoamericanos. De la final, estas cumbres costosas, lo que esperaríamos es que sean beneficiosas para las sociedades y para nuestros pueblos. Escuchamos la opinión de Robert Valencia, que había quedado pendiente sobre este tema. Robert. Sí, yo creo que el éxito de la cumbre es, como lo acaba de mencionar el invitado también, es el de mencionar retos panregionales, porque no todos los temas se pueden tratar. Tal vez el tema de Paraguay no le interese a otro país del mismo grado que le puede interesar el tema de las drogas o el tema de la biodiversidad o el tema de la crisis económica. Yo creo que el reto más grande es el de mantener una convivencia dentro de la diferencia, que se puede lograr. Vemos el caso de la Unión Europea, por citar un ejemplo similar, donde pueden haber distintas vertientes ideológicas, pero la Unión, aunque bueno, hemos visto que se ha visto amenazado por cuestiones económicas, pero de cierta forma se ha mantenido con gobiernos que vienen y van de izquierda o de derecha. Es decir, la ideología, el concepto de unión se mantiene por encima de cualquier diferencia ideológica. Y ese sería el caso. Es un caso muy complicado porque, bueno, vemos en este caso en especial, como se había mencionado al comienzo de esta misión, es vamos a decirlo, esa ideología trasnochada, por decirlo de una forma, del imperialismo y del colonialismo, y que España quiere volver a dominar a Latinoamérica, en fin. La idea es de mantener una convivencia ideológica, pero a la vez que estas cumbres tengan un tema definitivo, que tengan un tema en común. No se pueden tratar todos los temas. Tal vez de esa forma se podría garantizar el éxito de la cumbre. Pero desafortunadamente lo que hemos visto es que las ideologías en Latinoamérica interfieren con el éxito no solamente de estas cumbres, de otras cumbres, de otras organizaciones, como ya lo había mencionado, con la OEA, el caso de lo que se llamaba el Grupo de Río. En fin, es un reto muy grande, es el de mantener esa cohesión en medio de las diferentes corrientes ideológicas que existen en la región. Muy bien, le quiero agradecer a Fander Falconi, ex canciller de Ecuador, profesor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, por estar con nosotros, acompañarnos en este debate, en este tema sobre la cumbre iberoamericana. El gobierno de Uruguay vendería 3 cigarrillos de marihuana por $1, así lo aseguró el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del país suramericano. El proyecto oficialista que pretende regularización de la marihuana ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en una cerrada votación, y aunque aún falta la votación en el Senado uruguayo para darle luz verde, los expertos afirman que ya es un hecho el nuevo rumbo. Cada vez se está extendiendo más, estamos aprendiendo a nuestros hermanos latinoamericanos que tienen muchos problemas sociales vinculados a los delitos, vinculados también al narcotráfico. Y creo que fue muy inteligente de parte del presidente pensar en que es momento de tomar las riendas del asunto antes de que el problema sea verdaderamente importante, como pasa en las grandes metrópolis de Latinoamérica, en México, en Colombia y en otros países donde la violencia asociada al narcotráfico es muy grande. Muy bien, quiero conocer el precio, sí. Perdonando organismos internacionales, Transform es la organización que más se ha dedicado a estudiar los mercados ilegales de todas las drogas. Y bueno, y esta es una estrategia que verdaderamente se sustenta.
si lo que apuntamos es a, bueno, eliminar o tratar de disminuir todo el narcotráfico y el negocio ilegal, es muy saludable que el mercado compita en forma igualitaria en cuanto al precio. No va a ser lo mismo, la calidad va a ser mucho más superior a lo que se vende en el mercado ilegal, y en eso se va a ganar, pero es una estrategia de la política del gobierno que el precio se mantenga en el que tenga el mercado ilegal en el momento que salga a la venta el producto. Todavía, diría yo, no podemos aseverar a que sea $1 el gramo, como dijo Calzada, pero probablemente sea una cifra muy cercana. Muy bien, Laura, vamos a conocer la opinión del diputado Amarillo, quien nos acompaña muy gentilmente esta noche. Diputado, bienvenido al programa. Quiero conocer la opinión de lo que estábamos debatiendo, las palabras del presidente Pepe Mujica, pero también quiero tocar el punto con usted de lo que pueda pasar en el Congreso, porque obviamente está todavía pendiente el tema de la aprobación en el Senado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes, Jesús, y con toda América Latina. Nosotros cuestionamos la estrategia esta que está tomando el Poder Ejecutivo de la República Bancaria de Uruguay, porque entendemos que es equivocada. Nosotros pensamos que el asunto aquí no es quién maneja el negocio, no solamente es quien maneja el negocio, sino que aquí debemos apostar a una política brevemente la opinión de Robert Valencia en Nueva York para poder mostrarle a nuestros televidentes qué es lo que podría aprobar el Senado en los próximos días. Robert, su opinión muy brevemente para mostrar a los televidentes lo que dice la ley. Bueno, simplemente esto es una muestra de un cambio que estaba buscando no solamente Uruguay, sino un cambio, un grito a nivel hemisférico. Esa es la motivación principalmente de los narcos, de los narcotraficantes. Los narcotraficantes no tienen ningún tipo de ideología política. Ni están buscando escaños de poder, por decirlo de esa forma. El dinero delictivas. Entonces esa es mi opinión de que todo el país. ¿Qué dice la ley? Prevé que el Estado asuma el control y la regulación de la importación de cannabis y sus derivados. Permite el autocultivo, cosechar la marihuana para uso personal, con un límite de 6 plantas o una producción de 480 gramos al año. Crea clubes de membresía con entre 15 y 45 socios, que pueden cosechar un máximo de 99 plantas. Aquellos que ya tengan cosechas tras aprobarse la ley tendrán 180 días para registrarse como autocultivadores. Estipula el otorgamiento de licencias de expendio de cannabis a las farmacias.
El caso de los consumidores, quienes deseen comprar el alucinógeno deberán inscribirse en un registro de usuarios y podrán adquirir un máximo de 40 gramos al mes. Regreso con el debate y regreso con Laura en Denver, Colorado. Laura, quiero ponerle un escenario para luego preguntárselo al diputado y a Robert. El escenario es el siguiente: se aprueba la ley y empieza la comercialización manejada y controlada por el gobierno a mitad del próximo año. ¿Qué va a pasar con la ilegalidad y con esos ilegales? Y segundo, ¿qué va a pasar con las personas que son frecuentes consumidores de marihuana? ¿Van a tener un incremento? ¿Va a haber un incremento en el consumo? Probablemente se note un incremento en la cantidad de usuarios, porque todas las encuestas que se manejan en el país hasta ahora están hechas bajo la prohibición. Nosotros como asociación entendemos que los consumidores son mucho más que los que declara la Junta Nacional de Drogas, que se hacen base a encuestas que se han hecho en la puerta de los hogares y donde las personas son más reticentes a declarar un consumo que hasta el momento es legal, pero que tiene un viso de ilegalidad, sobre todo en la parte de donde hay que comprar bueno, el momento de la compra no se comete un delito, pero sí uno se vincula de alguna manera con la delincuencia y el narcotráfico de quien lo vende. Entonces, estimamos que sí, probablemente se note un aumento, pero no va a ser más que de las personas que ahora sí van a declarar un consumo que ya no es ilegal y que la manera de acceder tampoco lo es. Entonces, probablemente más personas se admitan su consumo y se registren. No creo que eso aumente el consumo de los que han decidido no consumir, porque eso me parece que va a dispensar de las personas o menospreciarlas un poco. Creo que las personas deciden consumir más allá de los visos de legalidad o ilegalidad que tenga la sustancia, porque en realidad en el país es muy fácil conseguirla. Tal vez sea más difícil registrarse para una persona, porque el anonimato es totalmente impune. Entonces creo que no va a aumentar el consumo, pero sí va a favorecer la educación, porque va a haber lugares en donde se va a centralizar el suministro y no va a ser con un narcotraficante que no conoce y no tiene información sobre la sustancia que vende. Lo que importa es venderla, porque ahí está su lucro. Y en este caso el precio es muy barato, pero también es eso, no hay lucro involucrado, no hay marketing involucrado, no hay un comercio, no se intenta vender más para tener más lucro. Eso es muy importante de quitar en el negocio de las drogas, porque al no ser un negocio ya no interesa. Probablemente todas estas personas encuentren un trabajo en el círculo de producción legal de la marihuana, que va a haber muchos, por suerte, y las otras, las que decidan seguir siendo delincuentes, es algo que no va a cambiar la regulación de la marihuana. Es una opción de vida que algunas personas deciden tener y tal vez se dediquen a otras cosas, pero tenemos fe en que va a haber una apertura también de trabajo, de puestos de trabajo, que esto va a generar que mucha gente que estaba en el círculo ilegal, sin aportar, hacer aportes a la seguridad social y todo lo demás, terminen vinculadas a este sistema legal y también ellos tengan acceso a la salud legal. Sí. Todos los beneficios con la seguridad social. Ya regreso con el diputado, la opinión del diputado y con la opinión de Robert. Vamos a revisar lo que dicen los televidentes a través de las cuentas en Twitter que aparecen en sus pantallas. Empezamos con la opinión de Denis Penagos. Ella dice: no me parece que se haya legalizado el consumo de la marihuana, pues esto causa un daño social. La otra opinión es la de César Barrios. Él dice: es la mejor forma de combatir el narcotráfico. Además, en bajo consumo no es perjudicial. Y vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con las conclusiones y con las opiniones de nuestros invitados. Siguiente, la respuesta, obviamente, de lo que pueda suceder si usted piensa que se puede incrementar el consumo de ser aprobada la medida, y también con esa pregunta que le hacía Laura, en el sentido de qué va a pasar con el mercado ilegal y con esas personas que comercializaban ilegalmente la droga. Absolutamente, que el mercado legal va a seguir existiendo, porque se comercializan ilegalmente, pero además seguramente los narcotraficantes tendrán su estrategia comercial también para competir con precio y con calidad del cannabis.
Yo discrepo con Laura, creo que aquí se instala el tema de una lógica comercial en el Estado a través de las licencias que va a vender el Estado para producir y para comercializar marihuana en el país. Y quien va a venderla, evidentemente va a tener una lógica comercial y va a querer vender y va a querer lucrar. Y eso, lamentablemente, al ponerlo en el ámbito comercial, pasamos un estadio en el cual nos deja de preocupar la salud pública, nos deja de preocupar la educación y vamos a ver el tema del lucro, incluso los dividendos que va a obtener el Estado por esta comercialización, como ustedes lo decían al principio hablando de los millones de dólares. Creo que lamentablemente el narcotráfico no se va a poder terminar ni se va a poder combatir de esta manera y nosotros apuntamos a que nuevamente no ponemos en el centro solamente el placer egoísta de una persona de autodañarse a sí mismo y afectar su entorno y la sociedad, sino que ponemos en el centro la salud y el desarrollo de las personas y sobre todo los más jóvenes que van a ser seguramente confundidos con estos mensajes. En la farmacia usted va a comprar medicamentos para la salud, va a comprar vitaminas y ahora va a tener cannabis a disposición, marihuana en las farmacias, que es un mensaje bastante confuso para la sociedad sobre los daños y los perjuicios que causa esa sustancia en consumo abusivo. Así que entiendo que es una política absolutamente incorrecta del gobierno, que es un rumbo equivocado y lamentablemente, como lo ha dicho todo el presidente de la República, es un ensayo, pero es un ensayo en el cual estamos poniendo como conejillos de India tal vez a una generación entera, sumiéndola en enfermedad, en problemas de salud, en problemas de desintegración familiar, en problemas de seguridad. Y creo que no podemos, nosotros por lo menos vamos a luchar para que esto no prospere y Uruguay abandone este camino que nos parece realmente una locura. Diputado, puso usted un tema que quiero aprovechar a Robert también. En Robert, desde Nueva York, Robert Valencia, ha dicho el diputado, y yo lo tengo aquí también dentro de mis apuntes, el gobierno buscaría cultivar 20 hectáreas para la producción interna. Y esas 20 hectáreas van a ser entregadas en licencia a personas que van a manejar predios de no más de 1 hectárea. Entonces, ahí también va a haber ciertos grupos que se pueden ver beneficiados por esta comercialización. Bueno, si el gobierno mantiene un registro de las personas que están, como se dice, tienen una licitación para hacer un cultivo, pues ahí es donde viene la parte del control. Mire, hay un tema muy interesante que el invitado acaba de mencionar y es una creación de una generación perdida. Bueno, es un punto muy interesante porque incluso con las leyes que existen actualmente que castigan severamente a los portadores de estupefacientes, están generando una generación perdida en otro sentido. Hay un tema muy importante en este tema de las drogas, del tema de la guerra a las drogas, y es la encarcelación masiva de personas que son portadores y que se han visto involucrados vamos a decirlo de una forma, una persona que porta cierta cantidad y si la policía lo encuentra en flagrancia, será llevado a la cárcel a pesar de ser un portador de marihuana o de estupefacientes en menor medida, y son personas que en realidad no han cometido delitos. ¿A qué me refiero con esto? Estas medidas que castigan de una forma severa incrementan la población carcelaria, o por lo menos es lo que vemos en Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es perfecto. Una persona que no tiene ningún tipo de antecedente, pero que fue a la cárcel por ser portador minoritario. Al salir de la cárcel, a esa persona le cuesta conseguir trabajo por su antecedente criminal o un nuevo antecedente criminal precisamente por ser portador, y esa persona no puede conseguir un trabajo estable o con un trabajo digno, por decirlo de esa forma. Y de cierta forma en Estados Unidos lo que hemos visto ha sido una segregación racial dentro de las comunidades carcelarias. La mayoría son afroamericanos, sí, o la mayoría son hispanos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando, haciendo la conexión de Uruguay con el hemisferio? Con leyes que permitan el uso controlado de la marihuana en menor grado, no solamente permite el control, sino que además reduce la tasa de población carcelaria, no solamente en un país como Uruguay, sino en Latinoamérica, que ha sido una pandemia realmente. Hemos visto motines en las cárceles, sí, en las cárceles de Guatemala. Vemos el ejemplo el año pasado
en las cárceles de México, la cárcel de Apodaca, donde hubo un centenar de muertos, donde incluso las manos del narcotráfico todavía tienen control en algunas cárceles detrás de las barras, detrás de las rejas. Entonces hay que también ver ese punto de tener el control del mercado y el control de la población carcelaria. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Quiero concluir con una pregunta muy breve para respuesta de sí y no a cada uno de los tres invitados. Laura, comienzo con usted. ¿Usted cree que el experimento, como lo ha llamado José Mujica, funcionaría? ¿Sí o no? Y bueno, tenemos toda la esperanza de que sí, así suceda. Para las generaciones que vienen en nuestro país. ¿Y para usted, Robert Valencia, en Nueva York? Yo espero que sí, por la simple razón, porque países como Guatemala, como incluso Colombia y la Ciudad de México están buscando hacer ese tipo de experimento. Muy bien, le quiero agradecer a Laura Blanco, presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay, también a Gerardo Amarilla, diputado por el Partido Nacional, y también a Robert Valencia, analista y periodista, por habernos acompañado esta noche en Suma la Noticia. A los tres, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Y así terminamos Zoom a la Noticia. Los esperamos mañana con más temas de debate.